Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el día en que mi familia me silenciaría por completo. Mientras veía el ataúd de mi madre descender lentamente, mis hermanos me habían apartado de todo, del discurso, de las decisiones, incluso de las últimas palabras de despedida. Decían que era demasiado emocional, pero yo sabía que había algo más profundo detrás de su decisión. Lo que no esperaban era que mi hija adolescente guardaría un secreto que cambiaría todo para siempre. Si te gustan estas historias de familia llenas de giros inesperados, suscríbete a nuestro canal, porque siempre compartimos relatos como este que te harán reflexionar. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Isabel y tengo 45 años. Durante toda mi vida, fui la hija que siempre dijo la verdad, la que no se callaba ante las injusticias familiares, la que confrontaba cuando era necesario. Quizás por eso, cuando mi madre falleció después de una larga batalla contra el cáncer, mis hermanos Carlos y Roberto decidieron que yo no debería hablar en su funeral. Isabel, ya sabes cómo eres cuando te emocionas, me dijo Carlos 3 días antes del funeral, mientras estábamos en la funeraria haciendo los últimos arreglos. Creemos que sería mejor si Roberto y yo nos encargamos de los discursos. Tú puedes simplemente estar ahí, como si fuera una espectadora en el funeral de mi propia madre, como si mis 45 años de vida junto a ella no valieran nada, como si el dolor que sentía en el pecho fuera menos válido que el de ellos. ¿Qué quieres decir con «como soy cuando me emociono?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sabía exactamente a qué se referían. Roberto, siempre el diplomático de la familia, intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Mira, hermana, todos sabemos que tienes opiniones fuertes sobre ciertas cosas del pasado. Mamá ya no está, y no creemos que sea el momento adecuado para airear trapos sucios. Trapos sucios. Así llamaban a la verdad en mi familia. La verdad sobre cómo papá había tratado a mamá durante años. La verdad sobre cómo mis hermanos habían ignorado las súplicas de ayuda de ella cuando más la necesitaba. La verdad sobre todas las veces que yo fui la única que se quedó a cuidarla cuando ellos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. No se trata de trapos sucios, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Se trata de honrar a mamá con la verdad de quién fue realmente, no con la versión edulcorada que ustedes quieren presentar. Carlos negó con la cabeza. Ya está decidido, Isabel. Roberto hablará primero sobre los recuerdos de la infancia, y yo hablaré sobre sus últimos años. Será hermoso y digno, exactamente como ella hubiera querido. ¿Como ella hubiera querido? ¿Cómo se atrevían a hablar por ella cuando fueron ellos quienes la dejaron sola tantas veces? Salí de la funeraria con las manos temblorosas y el corazón destrozado. No solo había perdido a mi madre, sino que ahora también me habían robado la oportunidad de despedirme de ella con mis propias palabras. Me subí al auto y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche, cuando llegué a casa, mi hija Sofía me esperaba en la cocina. Tiene 16 años y desde pequeña ha sido mi confidente, mi apoyo incondicional. Me vio entrar con los ojos hinchados y de inmediato supo que algo había pasado. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, levantándose de la mesa donde estaba haciendo tarea. Le conté todo. Le expliqué cómo mis hermanos me habían excluido, cómo me habían silenciado, cómo me sentía traicionada no solo por ellos, sino por toda la situación. Sofía escuchó en silencio, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. «Eso no está bien, mamá», dijo finalmente. «La abuela te amaba más que a nadie. Siempre me decía que tú eras su fortaleza, la única que realmente la entendía». Sus palabras me consolaron, pero también intensificaron mi dolor, porque sabía que tenía razón. Durante los últimos 5 años de enfermedad de mamá, yo había sido quien la acompañó a cada cita médica, quien se quedó noches enteras cuando el dolor era insoportable, quien la escuchó cuando necesitaba desahogarse sobre todas las heridas del pasado que nunca habían sanado. Y ahora, en su funeral, yo sería solo una espectadora silenciosa. El día del funeral amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera llorando por la pérdida de mamá. Me vestí de negro, me maquillé para disimular las ojeras y me preparé mentalmente para ser invisible en el día más importante para honrar su memoria. Llegué a la iglesia con Sofía, quien había insistido en acompañarme. «No vas a estar sola en esto, mamá», me había dicho esa mañana. «Pase lo que pase, yo estaré ahí contigo». La iglesia estaba llena. Mamá había tocado muchas vidas durante sus 72 años, y era reconfortante ver cuánta gente había venido a despedirse de ella.
pero cada persona que me daba el pésame y me preguntaba si iba a hablar, me recordaba dolorosamente que la respuesta era no. Carlos y Roberto llegaron con sus familias, vestidos impecablemente y con expresiones solemnes, pero controladas. Me saludaron con abrazos fríos y frases vacías de cortesía. Era como si fuéramos extraños cumpliendo con un protocolo social, no hermanos despidiendo a nuestra madre. Durante la misa, el padre Martínez habló sobre la bondad de mamá, sobre su fe inquebrantable y su amor por la familia. Cada palabra era cierta, pero se sentía incompleta. Era como escuchar solo la mitad de una sinfonía hermosa. Cuando llegó el momento de los discursos, Roberto se levantó primero. Habló sobre los veranos de nuestra infancia, sobre cómo mamá nos llevaba a la playa y nos preparaba limonada casera. Sus palabras eran bonitas, nostálgicas, pero superficiales. No mencionó cómo ella trabajaba 2 empleos para mantenernos después de que papá se fue. No habló de su fortaleza cuando todos la necesitábamos. Después fue el turno de Carlos. Su discurso se centró en los últimos años hermosos que habían compartido con mamá. Habló sobre las cenas familiares, sobre su sabiduría y su gracia para envejecer. Lo que no mencionó fue que esas cenas familiares fueron organizadas y cocinadas por mí, y que él aparecía solo para la foto familiar. Mientras los escuchaba, sentía una mezcla de dolor y frustración que me consumía por dentro. Estaban pintando una imagen incompleta de quién había sido mamá realmente. Sí, había sido amorosa y bondadosa, pero también había sido una luchadora, una superviviente, una mujer que había sacrificado todo por sus hijos y que merecía ser recordada en toda su complejidad humana. Cuando Carlos terminó y regresó a su asiento, hubo un momento de silencio. El padre Martínez se preparaba para continuar con la ceremonia cuando algo inesperado sucedió. Sofía se levantó. Mi corazón se detuvo por un momento. La vi caminar hacia el frente de la iglesia con pasos decididos, sacando algo de su bolso. Era un sobre blanco, arrugado por el tiempo. «Disculpen», dijo con voz clara y fuerte que resonó por toda la iglesia. «Sé que esto no estaba planeado, pero mi abuela me pidió que leyera esto si algo pasaba. Es una carta que escribió especialmente para este momento». El silencio que siguió era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo furiosamente. Carlos y Roberto se miraron entre ellos, con expresiones de alarma. Yo estaba completamente paralizada, sin entender qué estaba pasando. «Sofía», susurró Carlos lo suficientemente fuerte para que se escuchara. «Este no es el momento». Pero mi hija ya había abierto el sobre. Con manos firmes a pesar de sus 16 años, desdobló varias páginas escritas con la letra inconfundible de mamá. La reconocería en cualquier lugar. Esa caligrafía elegante que había visto en miles de notas escolares, listas de compras y cartas de amor que guardaba en su mesa de noche. «Esta carta», continuó Sofía, mirando directamente a mis hermanos, «está dirigida a Isabel, mi mamá, pero la abuela me pidió que la leyera en voz alta si ella no podía hacerlo. Dijo que era importante que todos la escucharan». Mi respiración se volvió errática. ¿Cuándo había escrito mamá esa carta? ¿Por qué se la había dado a Sofía y no a mí? ¿Qué secretos contenían esas páginas que ahora mi hija sostenía, como si fueran las llaves del reino? Roberto se levantó a medias de su asiento, claramente incómodo. «Sofía, cariño, creo que sería mejor si...» «No», interrumpió Sofía con una firmeza que me recordó dolorosamente a mamá. Mi abuela fue muy específica. Dijo que si los hermanos de mi mamá trataban de silenciarla en su funeral, yo debía asegurarme de que su voz fuera escuchada de todas formas. Las palabras de mi hija cayeron como bombas en la iglesia silenciosa. Mamá había previsto exactamente lo que pasaría. Había conocido a sus hijos lo suficiente como para saber que tratarían de controlar su narrativa incluso después de muerta, y había tomado medidas para asegurarse de que eso no sucediera. Sofía carraspeó suavemente y comenzó a leer con voz clara y pausada. «Mi querida Isabel, si Sofía está leyendo esta carta, significa que mis otros hijos han hecho exactamente lo que temía que harían. Tratar de silenciarte en mi funeral». Un murmullo incómodo recorrió la iglesia. Pude ver cómo Carlos apretaba los puños y Roberto miraba hacia la puerta como si quisiera salir corriendo, pero nadie se movió. Era como si las palabras de mamá desde el más allá hubieran congelado a toda la congregación en sus asientos. Sofía continuó. «Durante 72 años de vida, aprendí que la verdad es como las semillas. Puede ser enterrada, pero siempre encuentra la manera de crecer hacia la luz. Y hoy, mi amor, quiero que mi verdad finalmente vea la luz». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la voz de mamá, sus palabras, su manera de pensar. Era como si estuviera ahí conmigo,
apoyándome una vez más cuando más la necesitaba. Isabel, quiero que todos sepan que durante los últimos 5 años de mi enfermedad, tú fuiste mi ángel terrenal. Cuando los doctores me dieron la noticia de que tenía cáncer, tú fuiste quien sostuvo mi mano y me prometió que no estaría sola, y cumpliste esa promesa cada día hasta el final. La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero siguió leyendo. Mientras tus hermanos visitaban los domingos para la foto familiar, tú estuviste ahí los martes cuando me daban quimioterapia y vomitaba toda la noche. Estuviste ahí los jueves cuando el dolor era tan fuerte que no podía ni levantarme de la cama. Estuviste ahí cuando necesitaba llorar por todo lo que había perdido y todo lo que no iba a ver. Podía sentir los ojos de toda la iglesia sobre mí. Algunas personas asentían comprensivamente, otras parecían incómodas por la crudeza emocional de las palabras, pero mamá no había terminado. También quiero que sepan que Isabel fue la única que me escuchó cuando finalmente tuve el valor de hablar sobre su padre, sobre cómo me había maltratado emocionalmente durante años, sobre cómo me había hecho sentir pequeña e insignificante, sobre cómo, cuando se fue, me sentí aliviada a pesar del dolor de ser una madre soltera. El silencio ahora era absoluto. Esta era la parte que mis hermanos habían temido, la verdad que habían tratado de enterrar. Papá había sido un hombre difícil, controlador, que había dejado cicatrices emocionales profundas en mamá, pero Carlos y Roberto siempre habían preferido recordarlo como un padre imperfecto pero básicamente bueno, no como el hombre que había lastimado a su esposa durante años. Sofía respiró profundamente antes de continuar. Isabel nunca me juzgó por admitir que a veces había odiado a su padre. Nunca me dijo que debía perdonar y olvidar. Me escuchó, me validó y me ayudó a sanar heridas que había cargado en silencio durante décadas. Carlos se veía pálido y Roberto tenía los ojos fijos en el suelo. Sus esposas los miraban con expresiones que mezclaban sorpresa y algo que parecía comprensión tardía. Pero hay algo más que quiero que todos sepan, continuó la carta. Durante mis últimas semanas, cuando ya sabía que el final estaba cerca, les pedí a Carlos y Roberto que vinieran a hablar conmigo. Quería decirles cuánto los amaba, pero también quería que supieran la verdad sobre su infancia, sobre por qué a veces era tan triste, sobre por qué Isabel siempre fue tan protectora conmigo. Mi respiración se entrecortó. Recordaba esas conversaciones. Había estado presente en algunas. Había visto cómo mamá había tratado de abrirse con mis hermanos, de compartir con ellos la carga emocional que había llevado sola durante tantos años. Ninguno de los dos quiso escuchar. Carlos me dijo que el pasado era el pasado y que no servía de nada remover cosas tristes. Roberto cambió de tema cada vez que traté de hablar sobre los años difíciles. Solo Isabel se quedó, me tomó de la mano y me dijo: «Cuéntame todo, mamá. Merezco conocer tu historia completa». Sofía hizo una pausa y me miró directamente. Por un momento, pude ver a mamá en sus ojos, esa determinación firme que siempre había tenido para hacer lo correcto sin importar las consecuencias. «Y esa es la diferencia entre mis hijos», continuó la carta. «Carlos y Roberto quieren recordar solo las partes bonitas, solo los momentos que los hacen sentir cómodos, pero Isabel entiende que amar a alguien significa aceptar toda su historia, incluidas las partes difíciles y dolorosas». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Mamá me había visto, realmente me había visto. Había entendido no solo lo que yo había hecho por ella, sino por qué lo había hecho. Había comprendido que mi amor por ella incluía la voluntad de enfrentar verdades incómodas. «Por eso», leyó Sofía con voz más fuerte, «si mis otros hijos tratan de silenciar a Isabel en mi funeral, quiero que sepan que están silenciando la voz que más me entendió en vida. Están silenciando a la hija que me cuidó no solo físicamente, sino emocionalmente. Están silenciando a la única persona que me amó lo suficiente como para conocer toda mi verdad». El impacto de las palabras de mamá se extendió por la iglesia como ondas en un estanque. Podía ver rostros de familiares y amigos que parecían estar reevaluando todo lo que creían saber sobre nuestra familia. Algunos asentían con comprensión, otros se veían incómodos, pero todos estaban completamente absortos en cada palabra. Sofía respiró profundamente antes de continuar con la siguiente sección de la carta. «Isabel, mi guerrera hermosa, también quiero pedirte perdón por todas las veces que no pude protegerte de tu padre cuando eras niña. Sé que viste cosas que ningún niño debería ver. Sé que te hiciste fuerte demasiado pronto porque sentías que tenías que cuidarme. Y sé que esa fortaleza, esa necesidad de decir la verdad sin importar las consecuencias, es lo que tus hermanos ven como un defecto». Mi corazón se partió al escuchar esas palabras.
Durante años había cargado con la culpa de haber sido testigo del maltrato de papá hacia mamá, de no haber sido lo suficientemente grande o fuerte para detenerlo. Nunca pensé que ella se sintiera culpable por mi presencia en esos momentos oscuros, pero quiero que sepas que lo que ellos ven como un defecto, yo lo veo como tu mayor virtud, tu negativa a callar ante la injusticia, tu valor para confrontar verdades difíciles, tu lealtad inquebrantable hacia las personas que amas. Esas cualidades te convirtieron en la mujer extraordinaria que eres. Carlos finalmente no pudo más. Se levantó de su asiento, claramente agitado. «Esto es suficiente», dijo en voz alta. «Este no es el lugar ni el momento para...» «Siéntate, Carlos». La voz que habló no fue la de Sofía, sino la mía. Por primera vez en días encontré mi voz. Por una vez en tu vida, siéntate y escucha lo que mamá tiene que decir. Mi hermano me miró con sorpresa. Probablemente esperaba que siguiera siendo la Isabel silenciada y sumisa del día anterior, pero las palabras de mamá me habían devuelto mi fuerza, mi propósito. Carlos se sentó lentamente, y Sofía continuó leyendo. A mis otros hijos, Carlos y Roberto, también los amo profundamente, pero les pido que reflexionen sobre por qué sienten la necesidad de controlar mi narrativa incluso después de mi muerte. ¿Es porque realmente quieren honrar mi memoria? ¿O es porque quieren proteger la imagen que tienen de ustedes mismos como hijos perfectos? Roberto se movió incómodamente en su asiento. Su esposa, Carmen, lo miraba con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que parecía ser una mezcla de comprensión tardía y decepción. Durante mis últimos años, cuando más necesitaba apoyo emocional, ustedes me ofrecieron presencia física pero no conexión real. Venían los domingos, me traían flores, se tomaban fotos conmigo, y luego se iban sintiendo que habían cumplido con su deber filial, pero nunca se quedaron cuando lloraba por las noches. Nunca me preguntaron qué era lo que realmente me dolía más allá del cáncer. Las palabras de mamá eran duras pero justas. Recordaba esas visitas dominicales. Llegaban con regalos y sonrisas. Conversaban sobre temas seguros y superficiales, y se iban antes de que la conversación pudiera volverse demasiado real o incómoda. No les digo esto para herirlos, sino para que entiendan que el amor real requiere coraje. Requiere la voluntad de estar presente en los momentos difíciles, no solo en los momentos felices. Requiere escuchar verdades que nos hacen sentir incómodos y aceptar que las personas que amamos son complejas, con historias que incluyen tanto luz como sombra. Sofía hizo una pausa y miró hacia donde estaban sentados mis hermanos. Carlos tenía la cabeza entre las manos y Roberto miraba fijamente sus zapatos. Por primera vez en años, los vi no como los hermanos mayores controladores que habían sido, sino como hombres enfrentando una verdad sobre sí mismos que probablemente habían estado evitando durante mucho tiempo. «Isabel», continuó la carta, «quiero que sepas que no te silenciaron porque fueras demasiado emocional. Te silenciaron porque tu emoción está conectada con la verdad, y la verdad los asusta. Te silenciaron porque cuando hablas de mí, hablas de toda yo, la mujer fuerte y la mujer herida, la madre amorosa y la esposa que sufrió, la luchadora y la superviviente. Sentí una oleada de validación tan poderosa que me dejó sin aliento. Durante días había dudado de mí misma. Había cuestionado si realmente era demasiado intensa, demasiado emocional para el momento. Pero mamá me estaba diciendo que mi intensidad venía del amor, de la comprensión profunda de quién había sido ella realmente. Y esa versión completa de mí es la que quiero que sea recordada. No solo la abuela dulce que horneaba galletas, sino también la mujer que trabajó 2 empleos para mantener a sus hijos. No solo la madre amorosa, sino también la mujer que encontró la fuerza para reconstruir su vida después del maltrato. No solo la paciente de cáncer valiente, sino también la mujer que lloró de miedo en los brazos de su hija cuando pensaba que nadie más la escuchaba. La iglesia permanecía en absoluto silencio. Era como si mamá estuviera físicamente presente, obligando a todos a confrontar la diferencia entre la persona que había sido realmente y la versión sanitizada que algunos preferían recordar. Por eso les pido, a todos los que están escuchando esto, que permitan que Isabel hable, que permitan que cuente las historias que mis otros hijos no quieren escuchar, porque esas historias no disminuyen mi memoria, la completan. Sofía llegó a la última página de la carta, y pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Había sido increíblemente valiente al leer todo esto frente a una iglesia llena de gente, desafiando no solo a mis hermanos, sino también las expectativas sociales sobre lo que era apropiado en un funeral. «Isabel, mi amor», leyó Sofía con voz suave pero clara. «Termino esta carta con una petición.
No permitas que el miedo de otros silencie tu verdad. No permitas que la incomodidad de otros minimice tu dolor. Y no permitas nunca que nadie te diga que tu amor es demasiado intenso o demasiado real. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control ahora. Era como si mamá estuviera ahí mismo, tomando mi mano y dándome el permiso que no sabía que necesitaba para ser completamente yo misma. Habla de mí con toda la complejidad que merece una vida humana. Cuenta cómo me reí hasta llorar viendo telenovelas baratas. Cuenta cómo lloré en tu hombro cuando el dolor era insoportable. Cuenta cómo encontré fuerza que no sabía que tenía cuando me enfrenté a la muerte. Cuenta todo, porque todo es cierto, y todo es parte de quien fui. Sofía miró hacia la congregación antes de leer las últimas líneas. Y a todos los que están escuchando esto, recuerden que honrar a los muertos no significa crear versiones perfectas de quienes fueron. Significa amar toda su humanidad, incluidas las partes que nos hacen sentir incómodos. Significa permitir que sus historias completas sean contadas, especialmente por aquellos que los conocieron más profundamente. Mi hija dobló la carta cuidadosamente y me miró directamente. Mi abuela terminó la carta diciéndote que ahora es tu turno de hablar, mamá, que tiene toda la confianza del mundo en que vas a honrar su memoria de la manera que ella realmente merece. El silencio que siguió era expectante, no incómodo. Era como si toda la iglesia estuviera esperando que finalmente tomara mi lugar, que finalmente dijera las palabras que había estado guardando en mi corazón. Me levanté lentamente, sintiendo las piernas temblorosas pero el corazón más firme que nunca. Caminé hacia el frente de la iglesia, pasando junto a Carlos y Roberto, quienes no levantaron la vista para mirarme. Gracias, Sofía, dije, tomando su mano por un momento. Gracias por ser valiente cuando yo no pude serlo. Me volví hacia la congregación y respiré profundamente. Por primera vez en días, tenía la oportunidad de hablar sobre mamá con mis propias palabras, de contar su historia como realmente había sido. Mi madre tenía razón, comencé. El amor real requiere coraje, y durante los últimos 5 años, ella me enseñó lo que significa amar a alguien con ese tipo de valentía. Hablé sobre las noches que pasé en el hospital cuando la quimioterapia la dejaba débil y asustada. Hablé sobre las conversaciones que tuvimos sobre su matrimonio difícil y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Hablé sobre su risa cuando lograba comer un día completo sin náuseas, y sobre sus lágrimas cuando se dio cuenta de que no vería graduarse a Sofía de la universidad. Hablé sobre la mujer completa que había sido, fuerte y vulnerable, sabia e imperfecta, amorosa y herida. Hablé sobre cómo había convertido su dolor en compasión, su experiencia en sabiduría, su supervivencia en un regalo para todos nosotros. Cuando terminé, me di cuenta de que no había un solo ojo seco en la iglesia. Incluso Carlos y Roberto lloraban silenciosamente, finalmente confrontando la realidad de quién había sido nuestra madre y lo que habían perdido al no permitirse conocerla completamente. Después del funeral, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, muchos me agradecieron por haber compartido esa versión más completa de mamá. Ahora entiendo por qué era tan especial, me dijo una de sus amigas del trabajo. No solo era dulce, era realmente fuerte. Carlos y Roberto se acercaron a mí antes de irse. Por primera vez en años, no había defensividad en sus rostros, solo una tristeza profunda y algo que parecía arrepentimiento. «Isabel», dijo Carlos con voz ronca, «no sabíamos, no entendíamos». «Sí sabían», respondí suavemente. «Simplemente eligieron no ver, pero todavía están a tiempo de conocer la verdad. Mamá se fue, pero su historia sigue aquí, y si alguna vez quieren escucharla completa, yo estaré aquí para contársela». Roberto asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Creemos que nos gustaría eso, cuando estemos listos, cuando estén listos, acordé. Esa noche, en casa, Sofía y yo nos sentamos en la cocina con una taza de té. Le pregunté cuándo le había dado mamá la carta y por qué había decidido leerla. «Me la dio hace 3 semanas», me dijo. «Me hizo prometer que la leería si trataban de silenciarte». Dijo que conocía a sus hijos lo suficientemente bien como para saber qué pasaría. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. «También me dijo que tú eras la más valiente de todos, pero que a veces necesitabas que alguien más creyera en ti primero». Esa noche lloré por mamá, pero por primera vez desde su muerte, no lloré solo de tristeza. Lloré de gratitud por haber tenido una madre que me conocía tan profundamente, que había encontrado una manera de protegerme y empoderarme incluso después de su muerte. Y lloré de alivio por finalmente haber podido contar su historia completa,
por haberle dado voz a una mujer que se lo merecía más que nadie en el mundo. Mamá tenía razón. La verdad siempre encuentra la manera de crecer hacia la luz. Y ese día, gracias a la valentía de una adolescente de 16 años y las palabras póstumas de una mujer extraordinaria, la verdad finalmente vio la luz.